Sí, esa ni la vamos a molestar, la de acá es la que sí vamos a estar vigilando, ¿sale? Ok. La otra es emergente. Y la otra le vamos a pedir también cuando me digas tú. Sí. Transmitir. ¿Listo? Transmitir. Adelante. Buenas tardes tengan todos ustedes. La librería Isidro Favela de Fondo de Cultura Económica les da la más cordial bienvenida a la presentación del legado de Isidro Favela. Bienvenida maestra Mariana Margarita Hernández, bienvenidas a su casa, bienvenida aquí a la librería. Maestro Sergio Cárdenas de Cerebrosos, bienvenido aquí a su librería. Saben que estos son sus espacios y siempre lo vamos a recibir con los libros abiertos. Bienvenidos. Gracias. Voy a dar una breve reseña. El legado de Isidro Favela fue su destacada carrera diplomática, representante a México ante importantes organismos internacionales como la Liga de las Naciones y la Organización de las Naciones Unidas. Su labor como diplomático fue fundamental para fortalecer las relaciones de nuestro país con el resto del mundo y promover la paz y la cooperación entre las naciones. Además de su destacada trayectoria política y diplomática, Favela Alfaro fue un prolífico escritor. Sus obras literarias abordaron diversos temas, desde la historia de México hasta la filosofía y el arte. A través de sus escritos nos transmitió su profundo amor por nuestra patria, así como su visión de un México justo y próspero. El legado de Isidro Favela Alfaro perduró en la memoria colectiva de todos aquellos que valoramos su trabajo y su compromiso con los valores fundamentales de la sociedad. Su ejemplo nos inspira a seguir luchando por un mundo mejor, donde la paz y la justicia y la igualdad sean una realidad para todos. Bienvenidos sean todos ustedes, y es todo suyo. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Ahorita con la presentación de ella. Gracias a todos y bienvenidos, obviamente muy buenas tardes a todos. Estamos obviamente en una transmisión exclusiva y en vivo en el Fondo de Cultura Económica, obviamente en la librería del Fondo Isidro Favela, aquí en Metepec. Estamos de verdad los pasos de las maravillas que tiene obviamente Metepec, y pues vamos, las maravillas propias que tenemos de la literatura, la tenemos aquí en la librería del Fondo. La verdad es un gran gusto y honor que nos hayan abierto estos espacios. Eli, la verdad les agradecemos mucho. Les agradecemos muchísimo este espacio que están entregando a TV Pozos, y esto está transmitiendo a nivel internacional. Por lo tanto, es de gran renombre el decir Isidro Favela, y hacerlo hoy en este maravilloso aniversario en su natalicio de este gran diplomático que es oriundo del Estado de México y oriundo de Atlacomulco. Su servidor obviamente también es mi paisano Isidro Favela, nosotros estamos de Atlacomulco, y este público, por favor, un aplauso por favor a todos ustedes que están aquí en este momento. Gracias. El día de hoy tenemos, obviamente, vamos a hablar del legado de Isidro Favela. Por lo tanto, a Eli le voy a pedir de favor que me haga lectura de la gran ponente que tenemos el día de hoy. Entonces, si me haces favor de la otra lectura, muchas gracias. Permiso. La maestra María Margarita Hernández, licenciada en Ciencias Humanas con especialidad en Historia del Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es de la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Cultural, líder coordinador de proyectos de cultura al aire libre. Centro Cultural Isidro Favela, Museo Casa del Risco, subdirectora desde el 16 de junio al 29 de octubre del 2019. Investigación, difusión y promoción de la colección del Museo Casa del Risco, de la Fuente de Risco, arte europeo siglo XV a siglo XIX y arte mexicano siglo XVIII al siglo XX. Diseña el programa de talleres familiares, visitas guiadas autogestivas. De la misma manera realiza la investigación, promoción, difusión y divulgación de la vida, obra y pensamiento de Isidro Favela a nivel nacional e internacional. La coordinación de la muestra de Isidro Favela en Austria, Viena, coordina la ceremonia oficial del natalicio y el aniversario luctuoso de Isidro Favela. Proyectos extramuros e itinerantes sobre el legado de Isidro Favela. Investigación sobre Sor Juana Inés de la Cruz
el armario de Isidro Fabela y excursiones a sus lugares emblemáticos, promoción de la cultura y tradiciones, artesanos, artistas y creadores del Estado de México. Muchas gracias. Sí, gracias. Y pues bueno, permítanme decirles que tuvimos que resumir todo lo que tiene como acervo. Le pedí incluso de favor que yo quería ocupar más tiempo en lo que tienes tú como información del legado de Isidro Fabela, que tu currículum es enorme y la verdad para nosotros es un gusto y honor que estés aquí con nosotros en TV Pozos y obviamente aquí en la librería de fondo. Te agradecemos mucho, Vanita. Empezamos con algo que es tan importante para nosotros, saber qué tanto tenía como creatividad nuestro gran Isidro Fabela, qué tanto tenía como amor a México, amor al mundo, porque incluso se llegó a enfrentar en algunas situaciones, precisamente en la misma ONU. Enfrentarse con tantos gobiernos que eran tan drásticos en su momento, pues porque era la guerra mundial como tal. Entonces, ¿qué tanto era Isidro Fabela? ¿Cuál era su acervo antes de comenzar primero ya, incluso hasta con su propio legado? Por favor, Marianita, te cedo el micrófono y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias. Ya están por aquí también personajes muy importantes, el maestro Bernabé, con su hijo Bernabé y su nieto también, que son artistas, vitralistas, los más importantes de México. Los tenemos aquí con nosotros y por supuesto los reconocen, son de Metepec. Muchas gracias por acompañarnos, por favor. Bueno, hoy 29 de junio es un día muy interesante porque siempre llueve. Y llovió cuando nació Isidro Fabela. Sí, sí, claro. En 1882 nace don Isidro Fabela y nace en una hacienda. Entonces, pues sabemos que en esos momentos tener una hacienda no era cualquier cosa y era precisamente parte del fundamento espiritual de Isidro Fabela. Nace en este contacto con la naturaleza. Era un niño berrinchudo, era un niño muy inteligente también, era un niño muy exigente. Sin embargo, tenía un papá más, y un papá que le exigió que si quería subirse a un caballo y le podía comprar su traje de charro, tenía que sacar 10 en las clases. Y era un niño de kinder, y así lo hizo. Y lo más orgulloso para él era ver cómo pasaba los charros, los trabajadores con sus sombreros, y eso era lo más bello para él. Cuando vio el caballo, que era un caballo pequeño, se enojó Isidro Fabela y dijo: ¿cómo es posible que me trajeran un cuaco tan chiquito? Sí, sí. Yo quería el grande. Y no sea necio usted, súbase, porque si no entonces se va a ir hasta el caballo. Y bueno, pues entonces Isidro Fabela ahí entendió que todos esos esfuerzos son bien merecidos, y además justo por querer ser charro, por quererse vestir, por querer andar, tiene ese contacto con la naturaleza. Van a decir ustedes, bueno, todo el tiempo fue niño hacendado. No, su papá tuvo que vender la hacienda porque los niños ya eran grandes y se tenían que ir a la escuela primaria. Y a la escuela primaria de la Ciudad de México, a la anexa a la normal. Entonces para eso tuvieron que vender la hacienda, y una parte sí se vendió, otra parte no, que era todavía la casa. Y la casa de Atlacomulco, la casa número 1, donde nació él, y era la casa principal de casi era el Palacio de Gobierno, porque no era tan grande antes Atlacomulco. Sí. Era grande su gente, su gente, pero era pueblo chico. Y esa casa número 1 casi era el Palacio de Gobierno, porque además ahí vivía el papá de Isidro Fabela, quien fue también presidente municipal, porque no había mucho de dónde escoger a la gente, porque era una hacienda muy grande, eran haciendas grandes lo que estaba, hasta que se hizo un centro en Atlacomulco y se pudo ir destinando los diferentes servicios, y además pues tener más amplitud institucional que se tenía que hacer, y política en esos momentos. Isidro Fabela, cuando nace, como les digo, nació en este día que siempre llueve, cuando es el día de San Pedro,
También él es José Isidro Pedro. Nosotros lo conocemos como Isidro Fabela Alfaro, pero en realidad es José Isidro Pedro, nada más se usó siempre un nombre. Y sin embargo, toda la gente estaba feliz cuando nace don Isidro, porque era el primer niño. Y ese primer niño era la maravilla de un matrimonio un poco fantástico, también surrealista, porque don Trinidad Fabela se tuvo que ir, su papá de Isidro Fabela se tuvo que ir a la Ciudad de México a estudiar ingeniería agrónoma. Y allá en una de esas veladas culturales que hacían en esas casas, donde había siempre señoritas que tocaban el piano y que cantaba alguien, y que además veían ustedes también a los músicos, a los pianistas también ahí recitando algunos poemas. Bueno, pues ahí conoció en una tertulia a la mamá de Isidro Fabela, doña Guadalupe Alfaro. Pero Lupita Alfaro dice uno, bueno, pues como todas las mujeres, pues tocaban el piano, cuidaban la casa. Pues doña Lupita Alfaro fue toda una celebridad también, porque ella fue la que inició las escuelas de piano. Ella era una gran concertista y compositora. Y para casarse le pidió, y como se tenían que trasladar hasta Tlacomulco, le dijo sí, siempre y cuando llegue primero mi piano. Sí, claro. Si llega mi piano, y como llegue desde la Ciudad de México hasta allá, dependiendo del estado en que llegue, nos casamos. Y por supuesto que no, pues claro que llegó el piano súper bien, fue el primero que llegó, y ya después se casaron y ya llegó doña Lupita Alfaro. Y Lupita, pues si el presidente municipal era don Trinidad, bueno, pues Lupita Alfaro era la que organizaba el coro, la que organizaba las fiestas cívicas, las fiestas patronales, trajo al organista para que hubiera ya organista en la iglesia, y además llegaron a Tlacomulco diferentes modelos de piano, Sí. porque todas las señoritas de Tlacomulco tenían que aprender a tocar piano. Y un niño que toca piano, que escucha música, ¿qué sucede con él? Se le abre una sensibilidad increíble, y lo más fantástico era que todas las tardes se sentaban los niños alrededor de Lupita, sus hijos, y a escucharla tocar el piano. Llegaron allá a Tlacomulco Felipe Villanueva y el maestro Morales, incluso. Los grandes concertistas y balsistas de México llegaron a Tlacomulco precisamente a visitar a doña Lupita, y además doña Lupita pues lo recibió muy bien y se quedaron ahí, porque además era generoso don Trinidad Fabela, y en ese ambiente nace Isidro Fabela, en una hacienda con un presidente municipal que lo mismo estaba preocupado por la siembra, estaba también ocupado en las cuestiones políticas, pero llegó un día desafortunado. Llegaron los emisarios de Porfirio Díaz para pedirle una parte de los impuestos muy importante, muy onerosa, y que si no, y además lo llegaron a amenazar. Sí. Y entonces don Trinidad Fabela agarró los documentos, tomó los documentos y les dijo: váyase por donde llegó, porque no voy a ceder a ninguna de las peticiones. Este pueblo se sostiene con el esfuerzo de los trabajadores, y no voy a quitarles ni un solo centavo, ni voy a permitir ni un solo centímetro de toda la hacienda para beneficiar al gobierno de Porfirio Díaz. Así es que aguantó y lo respetaron, y no pasó nada, y siguió siendo el presidente municipal y todo. Se tuvieron que ir. Entonces les comentaba que hubo un momento en que pues don Isidro Fabela ya empezaba a crecer, las niñas también, toda la familia, y entonces deciden vender parte de la hacienda, se quedan con una parte. La casa donde nació ahí, la número 1 de la Plaza de la Constitución, ya empieza a tener otros habitantes también que se quedan con esa casa, y
Isidro Fabela ingresa a la primaria. ¿Y qué creen? Con puro 10. Tenía que ser. Diploma de 10, tenemos sus diplomas en su archivo, en la Casa del Risco, están los diplomas desde primero hasta sexto con 10, con primer lugar, y entregado los diplomas, antes los diplomas los firmaba el presidente de la República, firmados por Porfirio Díaz. Y dice, no, bueno, pues nada más la primaria. No, también la secundaria. Wow. Están los 3 años de secundaria, también firmados por Porfirio Díaz. ¿Y qué hacía este joven además de estudiar? Bueno, pues vivían en Santa María la Ribera, y hubo un momento en que la inquietud, la escritura lo llamó. Él era un gran orador, decía que su mamá, como le gustaba contar cuentos a Isidro Fabela, entonces le ponía un cajoncito para que desde ahí empezara a hablar, a contarles los cuentos, y así poco a poco se fue haciendo un gran escritor. Sin embargo, en el paso del tiempo, le tocó el 1900 cuando se crea la preparatoria. Antes entraban primaria, secundaria y la carrera. En la carrera, así es. Inmediatamente. Y ya mayorcitos, no era que eran pequeñitos, o sea, eran ya grandes, empezaban ya con la carrera. Y a Isidro Fabela le tocó todavía la preparatoria. Entonces en la preparatoria conoció pues a otros grandes escritores que conocemos como Alfonso Reyes, como José Vasconcelos, con quien se codeó con Diego Rivera, con el artista Diego Rivera. Con ellos estuvo en la preparatoria. Entonces da el paso de la preparatoria, y el paso lo da en el área de la literatura. Pero ¿qué creen? Que en la UNAM, en la universidad, no había antes literatura, no había un área de escritores. Todos o eran abogados o médicos. No había gran variedad, había ingenieros, pero él tuvo que escoger la abogacía, la jurisprudencia, para poder también tener clases con los maestros de literatura, con los escritores, con Justo Sierra, que también fue su maestro en el área de letras en la preparatoria, y entonces lo iba a encontrar también en el área de jurisprudencia. Y entonces se va para allá con todos sus amigos, toda la chamacada se van para allá, y empiezan a crear un grupo de tertulias muy parecido a lo que hacía su mamá en la Ciudad de México cuando se conoció a don Trinidad, a su papá, y entonces empezaron a hacer veladas culturales. Alguien tocaba el piano, alguien cantaba, algunas otras personas del mismo grupo leía poesía o leía su poesía, y poco a poco se fue haciendo un grupo muy grande y muy fuerte que se le conoció como el Ateneo de la Juventud, y era un grupo de izquierda que Justo Sierra dijo, bueno, sí son mis alumnos, pero creo que no se están confabulando en contra, porque antes se enseñaba el positivismo, esta filosofía donde había ciertas reglamentaciones del conocimiento, que lo que no se experimente, no se conoce, no existe. Entonces, pero ellos ya traían otras filosofías, porque don Isidro Fabela aprendió francés. Algo así muy distintivo del Ateneo de la Juventud era que supieran otro idioma. Isidro Fabela sabía inglés y sabía francés. Entonces, bueno, pues le dio a él otra posibilidad de leer en francés a varios escritores en la lengua materna. Entonces tenía las posibilidades de crecer y de manejar todos los temas que incluso muchos de sus compañeros no podían manejar. En jurisprudencia, en toda la carrera de abogacía, siempre se distinguió. Primero porque era muy buen orador, que ya platicaremos de ese tema. Primero porque era muy buen orador, segundo porque era una persona que había tenido los mejores sentimientos como un humanista auténtico. No había, y fue formación de su papá y formación de su mamá, no había una persona que vieran ellos en desgracia que no apoyaran, que no ayudaran. Su papá era igual, don Trinidad Fabela
siempre tendía la mano al desprotegido. Y todo el mundo trabajaba en su hacienda no porque él los esclavizara, sino porque él los protegía dentro de la hacienda. Entonces había como que otra actitud, por eso tiene otra forma de tratar a la gente Isidro Fabela. Ya en jurisprudencia, él crea con sus compañeros el primer equipo de defensores de oficio. Perfecto. Con Madero, cuando gana Madero, él está como diputado, pero antes las prácticas que hacían ellos como compañeros del Ateneo, todos los que eran abogados, se iban de defensores de oficio sin cobrar nada para practicar, uno, y segundo, para ganar los casos, porque esa era como la parte de la calificación. Entonces para ellos era muy importante esto, hasta que se hizo ya el departamento de defensores de oficio, del cual fue director Isidro Fabela. Y esta parte que vemos cómo van a hacer sus prácticas, hubo un momento en que los juicios antes eran así, el juicio del pueblo, ¿qué es culpable él? Sí, y todo el mundo estaba ahí, sí, sí es culpable, a ver los abogados, a ver los defensores, no sé qué. Y de repente se armó en uno de los juicios un pleito grandísimo, y entonces el juez dijo, fuera todos de la sala, se queda nada más el acusado y el defensor, y el que estaba acusando el delito. Y entonces Isidro Fabela se pone de pie y dice, pues se saldrán todos, pero nosotros que somos esta barra de estudiantes de leyes no nos podemos salir porque estamos aprendiendo. Así es que se retiren todos y nosotros nos quedamos. Salió, fue tanta la protesta, que es la primera vez que se detiene un juicio y la expulsión de todo el público, que salió en los periódicos que un joven llamado Isidro Fabela se puso de pie y protestó y dijo que no se iba a salir del salón de juicios porque era un estudiante y tenía que aprender. Ni él ni sus compañeros se salieron de la sala. Bueno, pues ahí es una parte importante de cómo lo vamos viendo, pero mientras estaba pasando el tiempo, Isidro Fabela logró empezar a escribir sus cuentos. Aquellos cuentos que contaba de pequeño, seguía escribiéndolos y entró a un concurso de cuento tradicional y lo ganó. Y sale en la revista, se llama la revista del siglo XIX, La Ilustración, muy bonita en la portada, salen los medallones de cada una de las fotos de todos los que ganaron, y sale Isidro Fabela como ganador del cuento tradicional, y sale publicado su cuento, por primera vez sale publicado un cuento. Entonces Isidro Fabela se dedicó a hacer cuentos, a escribir todas estas anécdotas, pero eran del campo. Llega un momento en que ya tiene que decidir en el Ateneo de la Juventud, porque sucede el momento crucial de su vida, que es el elegir a qué se va a dedicar. El Ateneo de la Juventud eran casi todos abogados, salvo algunos pintores, y necesita forzosamente un filósofo, su amigo del alma, Antonio Caso, y necesitan elegir el camino que van a tomar. Justo Sierra había preparado a jóvenes integrales, humanistas, en todo lo mejor de las leyes, para que fueran los mejores diputados que hubiera en México, porque antes eran un poquito ignorantes. Entonces él fue empezando a juntar a todos estos jóvenes para que pudieran ser abogados y tuvieran además una cultura amplia y un amor por México. Y eso fue lo que sucedió con con estos jóvenes. Entonces tuvieron que tomar una decisión: ¿se iban con Porfirio Díaz, se iban con De la Huerta o se iban con Madero? En ese momento se dividió el Ateneo de la Juventud, dejaron de estar las sesiones se llamaron, las veladas eran, al principio se llamaban faveladas,
porque todo se hacía en la casa de Isidro Fabela de Santa María la Riviera, que era una casa hermosa, la describió Alfonso Reyes. Dice, la mejor casa de todos mis compañeros era la de Isidro Fabela. Tenía candiles, tenía obras y además era donde se comía mejor, porque todas las demás pues no había tanto que comer o no se comía tan bien como en la casa de Isidro Fabela. De ahí que todo el mundo le gustara ir a las faveladas, más bien con Isidro Fabela. Entonces, a la hora que se dividen los grupos, algunos incluso no participan, como Antonio Caso no participan en el grupo reaccionario conservador de Porfirio Díaz, ni tampoco con el liberal que era de Madero. Entonces, algunos se quedan en medio, como don Antonio Caso, y todos los demás escogen un rumbo. Y eso es lo que va a definir todo el rumbo de la Revolución Mexicana. Y todos los intelectuales que están en la Revolución Mexicana, que aunque los que están al frente, como Zapata, como el mismo Carranza, que no tienen una preparación intelectual, académica, en cuestión de leyes, incluso Pancho Villa, está el Ateneo de la Juventud, los jóvenes juristas del Ateneo de la Juventud atrás de ellos, precisamente dándole el fundamento de todas sus acciones, de todos sus pensamientos, sus publicaciones, las ideas. Y si no le tocó buen equipo, como le tocó a don Pancho Villa o a Zapata, pues sí dejaron algunas cosas hechas, pero no acabaron de cuajar bien las políticas que pudieran dar un paso a la Revolución Mexicana, su participación. Y entonces vamos a ver cómo Venustiano Carranza tiene otro tipo de asesores, ni más ni menos que don Isidro Fabela, entre otros tantos. Vamos a ver a pintores ahí con Isidro Fabela también junto, y eso le da totalmente un toque diferente a Venustiano Carranza. Y la idea de una constitución, la idea de unir a todos los estados, eso es lo que va a hacer Isidro Fabela en este camino. Y en ese camino también vamos a encontrar que Venustiano Carranza, después de una tortuosa hazaña con Madero, primeramente con Madero, Madero le encarga que se vaya como después de ser diputado, interrumpe, pide licencia a su curul y se va como secretario de gobierno a Sonora. Y en Sonora, Maytorena, que era el gobernador de Sonora, le dice: vete a México porque hay una conflagración en contra de Madero, lo van a matar. Estados Unidos está preparando un golpe para matarlo, así es que vete. Y él estaba platicando por ahí acá a los pequeños que estaban con su mami, pues correr antes era subirse a caballo, subirse al tren, bajarse, tomar diligencia, otra vez caballo para llegar a la Ciudad de México. Llega Isidro Fabela en la decena trágica, ya no puede hacer nada, se queda como espectador, toma algunas fotos, le gustaba la fotografía, toma algunas notas y empieza a publicar en los periódicos y a protestar. Y empieza a fundar periódicos. El Pueblo es de Isidro Fabela, el periódico El Pueblo. Y entonces vamos a ver cómo Isidro Fabela en ese momento pues toma su curul, se regresa a su curul y le va a llegar el 1 de mayo. ¿Qué sucede el 1 de mayo aquí en México? Pues que está ni más ni menos que de la Huerta, que ha dado el golpe de Estado, que ha asesinado a Madero, pero se va a celebrar el día, por primera vez en México, el Día del Trabajo. E Isidro Fabela ya está preparando con su discurso, porque además ya daba clases en la Escuela del Obrero Mundial, que era una escuela nada más para los obreros. Prepara el discurso para poder cerrar más bien toda la marcha que hubo en la mañana, para cerrar en la tarde, en el auditorio del Obrero Mundial. Y a la hora que sale del auditorio,
es tan fuerte y la protesta que hace por la muerte de Madero y la alabanza que hace al trabajo de los obreros, que en ese momento decide de la Huerta darle muerte. Adolfo de la Huerta firma una detención y si se opone que se le diera muerte a Isidro Fabela. Afortunadamente la gente lo apreciaba mucho, lo apreciaban en la Cámara de Diputados, lo apreciaban en la Casa del Obrero Mundial.